Imagina una ciudad tan poderosa que parecía invencible. Sus murallas eran inmensas, sus ejércitos imbatibles, y su fama aterrorizaba a naciones enteras. Esa era Nínive, la capital del imperio asirio, conocida por su crueldad y su gloria. Pero, de manera sorprendente, un profeta casi olvidado en la historia bíblica levantó su voz para anunciar algo que parecía imposible: la caída definitiva de esa ciudad. ¿Has oído hablar de Nahum, un profeta menor, cuyo mensaje no solo confrontó al mayor imperio de su época, sino que también reveló el carácter justo y soberano de Dios sobre las naciones? ¿Por qué recibió esta misión? ¿Y cómo se cumplió su profecía de forma tan precisa? Hoy vamos a explorar la historia de Nahum y descubrir cómo su mensaje marcó uno de los capítulos más impactantes de la historia bíblica y mundial. Quédate hasta el final, porque te vas a sorprender con el destino de Nínive y lo que nos enseña sobre la justicia divina. Para comprender el mensaje de Nahum, es esencial entender el contexto histórico y cultural de su época. En el siglo VII a.C., el Oriente Medio estaba dominado por un poder incontestable: el Imperio Asirio. Este imperio había crecido a lo largo de los siglos, conquistando territorios desde Egipto hasta Mesopotamia y subyugando a naciones enteras con fuerza brutal. Nínive, su capital, no era solo una ciudad, era el corazón de un sistema de opresión que aterrorizaba a las naciones a su alrededor. El reino del norte de Israel había experimentado esa opresión de manera devastadora. En 722 a.C., los asirios, liderados por el rey Sargón II, invadieron Israel, destruyeron Samaria y llevaron a las 10 tribus del norte al exilio. Este evento fue un hito en la historia bíblica, dejando a Judá, el reino del sur, como el único remanente del pueblo de Dios en la tierra prometida. Pero Judá también vivía bajo constante amenaza, especialmente durante el reinado de Sennacherib, otro rey asirio que cercó Jerusalén en 701 a.C., como se relata en 2 Reyes 18-19. Nínive, como capital del imperio, era el símbolo máximo del poder asirio. La ciudad era famosa por sus murallas inmensas, que podían alcanzar 30 metros de altura, y su riqueza acumulada por medio de saqueos y tributos de las naciones conquistadas. Sin embargo, junto con su grandiosidad, venía una reputación de crueldad y arrogancia. Los asirios eran conocidos por sus métodos brutales de guerra, que incluían tortura, decapitaciones en masa y la destrucción total de ciudades que se rehusaban a someterse. En este escenario, los pueblos subyugados clamaban por justicia. El libro de Nahum surge como una respuesta divina a esa opresión. Él anuncia que el tiempo de Nínive estaba contado y que Dios, soberano sobre todas las naciones, no ignoraría la maldad de la ciudad. Este mensaje fue un alivio para Judá y otros pueblos que vivían bajo el dominio asirio. Así, la profecía de Nahum no es solo una denuncia contra Nínive, es una declaración de la soberanía de Dios sobre la historia humana. Él muestra que, por más poderosa que una nación parezca, ninguna de ellas está por encima del juicio divino. Con este trasfondo, podemos ahora mirar más de cerca al mensajero de esta poderosa profecía. ¿Quién fue Nahum y por qué su misión fue tan significativa? Nahum es una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Su nombre significa consuelo o aquel que conforta, un significado intrigante considerando que su mensaje principal es una sentencia de destrucción contra Nínive. Sin embargo, cuando miramos la perspectiva de Judá y de otros pueblos oprimidos por los asirios, entendemos que su profecía trajo consuelo. Era un alivio saber que Dios estaba atento a las injusticias y que el imperio asirio enfrentaría el juicio divino. El libro de Nahum comienza con una presentación directa: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Nahum 1:1. No sabemos mucho sobre la vida personal de Nahum. La mención de Elcos indica su ciudad de origen, pero la ubicación exacta de este lugar aún es incierta. Algunas tradiciones sugieren que Elcos estaba en Galilea, mientras que otras apuntan hacia Judá. Existe hasta una hipótesis de que el nombre de la ciudad de Cafarnaúm, que significa aldea de Nahum, esté ligado a él. Aunque estas teorías son interesantes, lo que realmente importa es el papel de Nahum como profeta enviado
para anunciar la caída de Nínive. Se cree que Nahum vivió y profetizó entre 663 a.C. y 612 a.C., un periodo que se alinea con eventos históricos mencionados en el libro. Por ejemplo, él hace referencia a la destrucción de Tebas, en Egipto, por las manos de los asirios, que ocurrió en 663 a.C. Nahum 3:8-10. Al mismo tiempo, la profecía de Nahum anticipa la caída de Nínive, que sucedió en 612 a.C. Esta ventana de tiempo coloca a Nahum en un momento crítico de la historia, cuando el poder asirio comenzaba a declinar y nuevas fuerzas, como los babilonios y los medos, surgían en el escenario político. A diferencia de Jonás, que fue enviado a Nínive para predicar el arrepentimiento, Nahum no lleva un mensaje de misericordia. Su profecía es definitiva. El tiempo de Nínive había acabado. Este contraste es significativo. Cerca de 150 años antes, Nínive respondió al llamado de Jonás con arrepentimiento. Dios, en su paciencia, perdonó a la ciudad, pero ahora ella había regresado a su antigua maldad. Pero con el pasar del tiempo, Nínive volvió a su antigua maldad, acumulando violencia, arrogancia e idolatría. Ahora, por medio de Nahum, Dios declara que la paciencia divina había llegado al fin. El estilo literario de Nahum también merece destaque. Su libro es considerado una obra maestra de la poesía hebrea, con imágenes vívidas y poderosas que capturan tanto la majestad de Dios como la certeza del juicio. Él describe a Dios como tardo para la ira y grande en poder, Nahum 1:3, mostrando un equilibrio entre misericordia y justicia. Estas palabras introducen el mensaje central del libro. Dios es soberano sobre las naciones y no permitirá que la maldad prevalezca para siempre. Aunque sepamos poco sobre la vida de Nahum, su mensaje es claro y directo. Él surge como un mensajero en un momento decisivo de la historia, proclamando la verdad de que Dios gobierna el destino de las naciones. Ahora que has entendido quién fue Nahum, es hora de conocer mejor la ciudad que él condenó. Nínive, la poderosa y temida capital del imperio asirio. Nínive era el corazón del imperio asirio, una ciudad que simbolizaba el poder y la arrogancia de una de las mayores fuerzas políticas y militares de la historia antigua. Localizada a las márgenes del río Tigris, en el actual territorio de Irak, Nínive era más que una ciudad. Era un monumento a la grandiosidad humana. Sus murallas, que podían alcanzar 30 metros de altura, eran tan anchas que carruajes podían correr lado a lado sobre ellas. Dentro de esas defensas, palacios lujosos y templos majestuosos demostraban el auge de la riqueza y de la ambición humana. La ciudad, sin embargo, no era conocida solo por su grandeza arquitectónica. Nínive representaba también el ápice de la crueldad y de la opresión. El imperio asirio había construido su dominio por medio del terror. Relatos históricos describen prácticas brutales, como empalamiento, decapitaciones en masa y la esclavización de pueblos enteros. Esos actos de crueldad eran usados no solo para consolidar su poder, sino también para enviar un mensaje claro a las naciones vecinas: sométete o enfrenta la destrucción. En la Biblia, Nínive ya había desempeñado un papel importante antes del tiempo de Nahum. Cerca de 150 años antes, Dios había enviado a Jonás para predicar el arrepentimiento a los ninivitas. Sorprendentemente, la ciudad respondió al mensaje de Jonás con un arrepentimiento colectivo, y Dios, en su misericordia, perdonó a Nínive. No obstante, ese arrepentimiento fue temporal. Con el pasar de las décadas, la ciudad volvió a sus antiguos caminos, acumulando idolatría, violencia y arrogancia. Ahora, en el tiempo de Nahum, la paciencia de Dios se había agotado. La ciudad es descrita en el libro de Nahum como una ciudad sanguinaria, Nahum 3:1, llena de mentiras y saqueos, donde la violencia nunca cesaba. Nahum denuncia a Nínive no solo como una capital opresora, sino como un símbolo de la rebeldía humana contra Dios. Su riqueza, su fuerza militar y su confianza en sus propios recursos eran vistas como una afrenta directa a la soberanía divina. El contraste entre la gloria de Nínive y su moralidad corrompida es uno de los temas centrales de la profecía de Nahum. Él describe a la ciudad como una cueva de leones, un lugar donde los predadores traían sus presas para devorar, Nahum 2:11-12.
Esa metáfora refleja cómo Nínive saqueaba a otras naciones, explotando sus recursos y dejando un rastro de destrucción por donde pasaba. Sin embargo, Nahum deja claro que la grandeza de Nínive no sería suficiente para protegerla del juicio divino. Por más altas que fueran sus murallas, o por más numerosos que fueran sus ejércitos, la ciudad enfrentaría un destino inevitable. El poder humano, por más impresionante que parezca, es insignificante delante de la soberanía de Dios. Con esta visión de Nínive como una ciudad rebelde y arrogante, el escenario está montado para el mensaje central de Nahum, el anuncio de la caída inminente de esa metrópoli aparentemente invencible. Vamos ahora a sumergirnos en las palabras del profeta y entender cómo describió el destino de Nínive con detalles tan impresionantes. La profecía de Nahum comienza con una declaración poderosa que revela el carácter de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. Estas palabras establecen el tono del libro y dejan claro que el juicio contra Nínive no era una cuestión de azar o fuerza militar. Era una decisión divina, fruto de la justicia de Dios contra una ciudad que se había vuelto sinónimo de maldad y opresión. Nahum no habla como alguien que espera que Nínive cambie. Su mensaje no es una invitación al arrepentimiento, como fue el caso de Jonás. Por el contrario, él proclama la sentencia de Dios con una certeza impresionante. La ciudad que parecía intocable enfrentaría destrucción completa. Nahum describe a Dios como grande en poder y tardo para la ira, pero que no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Esto refleja el equilibrio entre la paciencia divina y la justicia que no puede ser ignorada indefinidamente. La profecía es rica en imágenes vívidas que capturan el terror y el caos de la caída de Nínive. En Nahum 2:3-6, el profeta describe a los invasores avanzando con carruajes brillando como fuego, soldados vestidos de escarlata y portones siendo destruidos. Él hasta menciona el río, diciendo que las puertas de los ríos se abrieron y el palacio fue destruido. Nahum 2:6. Esta descripción es notablemente precisa, pues registros históricos indican que una inundación causada por el río Tigris debilitó las murallas de Nínive durante el cerco, permitiendo que los enemigos invadieran la ciudad. Nahum también ataca directamente el orgullo y la arrogancia de Nínive. Él compara a la ciudad con una leona que antes aterrorizaba a las naciones alrededor, pero ahora estaba sin fuerzas para proteger a sus cachorros. ¿Dónde está la guarida de los leones y la majada de los cachorros de los leones? Nahum 2:11. Esta metáfora muestra cómo la ciudad, otrora temida, sería reducida a la impotencia delante del juicio de Dios. En el capítulo 3, Nahum hace una acusación directa contra Nínive, llamándola de ciudad sanguinaria. Él denuncia sus mentiras, sus robos y su violencia incesante, diciendo que nunca cesa de hacer víctimas. Nahum 3:1. Esta descripción resume la esencia de la maldad de Nínive, una ciudad que prosperaba a costa del sufrimiento de otros. Nahum también deja claro que la destrucción de Nínive sería celebrada por aquellos que habían sufrido bajo su dominio. Todos los que oigan noticias de ti batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Nahum 3:19. Lo que hace la profecía de Nahum aún más impresionante es su certeza. Él habla de la caída de Nínive como si ya hubiese sucedido, incluso cuando la ciudad aún era una de las más poderosas del mundo. Esto refleja la confianza absoluta del profeta en la palabra de Dios y en la inevitabilidad de su juicio. Con estas palabras, Nahum dejó claro que el poder humano, por mayor que parezca, no puede resistir a la justicia divina. Nínive, la ciudad grandiosa y cruel, estaba condenada. Ahora, llegó el momento de explorar cómo esta profecía se cumplió y lo que sucedió con Nínive en los años siguientes. Vamos a avanzar hacia el desenlace de esta historia impresionante. La profecía de Nahum contra Nínive no era solo una visión apocalíptica. Ella fue cumplida con una precisión histórica impresionante. En 612 a.C., la ciudad que simbolizaba el auge del poder humano enfrentó su ruina completa.
Este evento fue resultado de un cerco liderado por una alianza improbable entre los babilonios, los medos y otras naciones que habían sufrido bajo el dominio asirio. Juntas, esas fuerzas pusieron fin a una de las ciudades más temidas de la historia antigua. Durante el cerco, Nínive parecía resistir como de costumbre. Sus murallas gigantescas y su localización estratégica, a las márgenes del río Tigris, la hacían prácticamente inexpugnable. Pero algo inesperado sucedió. El río, que tantas veces sirvió como defensa natural de la ciudad, se volvió un instrumento de su destrucción. Según relatos históricos y la profecía de Nahum, el Tigris se desbordó durante el ataque, causando inundaciones que debilitaron las murallas de la ciudad. Esto permitió que los ejércitos enemigos invadieran Nínive y llevaran adelante su destrucción. La invasión fue brutal y decisiva. La ciudad fue saqueada. Sus riquezas acumuladas a lo largo de siglos fueron tomadas y sus estructuras grandiosas fueron reducidas a escombros. El caos descrito por Nahum en su profecía se volvió realidad. La ciudad fue destruida como un estanque vacío es vaciado. Nahum 2:10. Lo que antes era una metrópoli vibrante se volvió un desierto de ruinas. Este momento marcó el fin del imperio asirio. Sin su capital, el poder asirio se desmoronó rápidamente y el control del Oriente Medio pasó a las manos de los babilonios. La caída de Nínive fue tan completa que por siglos la ciudad desapareció del mapa. Muchos llegaron a creer que Nínive era solo un mito, hasta que sus ruinas fueron redescubiertas en el siglo XIX por arqueólogos. El impacto de la destrucción de Nínive resonó por toda la región. Las naciones que habían sufrido bajo el dominio asirio celebraron el fin del imperio opresor, exactamente como Nahum había predicho. Todos los que oigan noticias de ti batirán las manos sobre ti. Nahum 3:19. Este evento no fue solo una victoria militar, sino también una demostración de la soberanía divina. Él mostró que Dios no solo ve la injusticia, sino que también actúa para corregirla en el tiempo correcto. La precisión de los detalles de la profecía de Nahum, desde la inundación hasta la ruina total de la ciudad, es un testimonio del poder de Dios. Su palabra no falla y su justicia es infalible. Lo que parecía imposible a los ojos humanos sucedió exactamente como él había declarado. Con la caída de Nínive, el escenario geopolítico del Oriente Medio cambió para siempre. No obstante, más que un evento histórico, este momento nos recuerda una verdad eterna. Ninguna fuerza humana puede resistir la soberanía de Dios. Ahora que hemos visto cómo la profecía se cumplió, vamos a explorar el impacto histórico y teológico de este evento y lo que él nos enseña sobre el plan de Dios para la humanidad. La caída de Nínive fue un evento que reverberó mucho más allá de sus murallas desmoronadas. No fue solo el colapso de una ciudad, sino el fin de uno de los imperios más temidos del mundo antiguo. Durante siglos, el imperio asirio gobernó con mano de hierro, esparciendo terror por donde pasaba. Su capital, Nínive, era el símbolo máximo de poder, riqueza y crueldad. Pero con su destrucción en 612 a.C., el escenario político del Oriente Medio cambió drásticamente. El impacto inmediato fue sentido por las naciones que habían sido oprimidas por los asirios. Pueblos como los babilonios, los medos y otros vecinos celebraron la caída de Nínive como un acto de justicia. La profecía de Nahum había previsto que las naciones aplaudirían su destrucción, y fue exactamente eso lo que sucedió. Todos los que oigan noticias de ti batirán las manos sobre ti. Nahum 3:19. Para esos pueblos, la caída de Nínive fue una liberación, una señal de que el ciclo de opresión había finalmente terminado. Además, la destrucción de Nínive marcó el fin de una era. Con la caída de la ciudad, el imperio asirio dejó de existir como una fuerza política dominante. En su lugar, los babilonios asumieron el control, inaugurando un nuevo período en la historia del Oriente Medio. Este evento también tuvo implicaciones para Judá, que dejó de ser una nación bajo constante amenaza asiria. Aunque nuevos desafíos surgieran con los babilonios, la caída de Nínive trajo un alivio temporal y una reafirmación de que Dios estaba en control. La desaparición de Nínive fue tan completa que por siglos la ciudad fue olvidada.
Historiadores griegos y romanos mencionaban a los asirios, pero no sabían dónde quedaba su capital. Fue solamente en el siglo XIX, con las excavaciones arqueológicas lideradas por Austen Henry Layard, que las ruinas de Nínive fueron redescubiertas en las proximidades de la actual ciudad de Mosul, en Irak. Este descubrimiento confirmó muchos detalles históricos mencionados en la Biblia, reforzando la precisión de las Escrituras. Teológicamente, la caída de Nínive destacó un punto crucial. Dios es soberano sobre las naciones. Él permite que reinos se levanten y los derriba conforme su voluntad. El poder aparentemente invencible del imperio asirio fue reducido a polvo cuando Dios decidió actuar. Este mensaje fue un recordatorio para Judá y para todas las naciones de que ninguna fuerza humana puede resistir al Señor. Además, la destrucción de Nínive refuerza la seriedad de la justicia divina. Dios había perdonado a la ciudad en el tiempo de Jonás, cuando los ninivitas se arrepintieron, pero al retornar a su arrogancia y maldad, Nínive selló su destino. El cumplimiento de la profecía de Nahum fue una demostración clara de que la paciencia de Dios tiene límites y su justicia es infalible. La historia de la caída de Nínive es un ejemplo poderoso de cómo Dios actúa en la historia humana. Él no solo juzga a las naciones, sino que también usa esos eventos para mostrar su carácter y realizar sus propósitos. Ahora que entendemos el impacto histórico y teológico de este evento, es hora de reflexionar sobre el mensaje central del libro de Nahum y lo que ella nos enseña sobre la soberanía de Dios en nuestras propias vidas. El libro de Nahum es mucho más que un relato sobre la caída de Nínive. Él es una declaración poderosa de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y de la certeza de que su justicia prevalecerá. Desde el primer capítulo, Nahum deja claro quién es el protagonista de esta historia: el Señor, el Dios de Israel, que reina sobre toda la creación. La profecía no es solo sobre el destino de Nínive, es un recordatorio de que Dios está en el control absoluto de la historia humana. El mensaje central de Nahum está profundamente enraizado en el carácter de Dios. Él es descrito como celoso y vengador, pero también tardo para la ira y grande en poder. Nahum 1, 2, 3. Esas características parecen contrastantes, pero juntas, ellas muestran el equilibrio perfecto entre su paciencia y su justicia. Dios no actúa por impulso. Él da tiempo para el arrepentimiento, como hizo con Nínive en el tiempo de Jonás. Pero cuando la maldad persiste y el arrepentimiento es abandonado, su justicia entra en acción. Nahum también destaca la fragilidad del poder humano delante de la soberanía de Dios. Nínive, con todas sus murallas, riquezas y ejércitos, parecía invencible. Pero como Nahum declara, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nahum 1:6. La destrucción de Nínive fue un recordatorio para todas las naciones de que no hay poder que pueda oponerse a la voluntad de Dios. El mismo Dios que controla los ríos y hace que los montes tiemblen, es el juez de las naciones. Otro aspecto importante del mensaje de Nahum es el consuelo que ella trajo para Judá y otros pueblos oprimidos. Aunque el libro sea una sentencia contra Nínive, él también es una palabra de esperanza para aquellos que sufrían bajo su dominio. Nahum proclama: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Para Judá, esto era una garantía de que Dios no había abandonado a su pueblo y que la opresión de los asirios llegaría al fin. La caída de Nínive también sirve como un recordatorio de que Dios actúa en el tiempo correcto. Para los que viven bajo injusticia, puede parecer que el mal prospera sin límites, pero la historia de Nínive muestra que Dios ve todo y actúa en el momento perfecto. Él permite que los reinos humanos se levanten, pero solo hasta que su plan mayor sea cumplido. El libro de Nahum, a pesar de su enfoque en una única ciudad y evento histórico, lleva un mensaje universal. Él nos recuerda que Dios no solo gobierna a las naciones, sino que también ve los corazones individuales. Su justicia no es impersonal, es una expresión de su carácter santo y perfecto, y su soberanía no es solo una idea teológica, es una realidad que moldea el destino del mundo. La historia de Nahum y Nínive
nos recuerda que Dios es soberano y justo. Nínive, con todo su poder y arrogancia, cayó exactamente como el Señor había declarado, mostrando que ningún reino está fuera del alcance de su justicia. Esto nos anima a confiar en Dios, sabiendo que Él ve todo y actúa en el momento correcto. Este mensaje también es un llamado al arrepentimiento. Dios es paciente, pero su justicia es cierta. Que podamos buscar un corazón humilde delante de Él, reconociendo su bondad y soberanía. Si te gustó este contenido, no te olvides de descargar el Manual de Supervivencia Cristiana en el primer comentario y asistir al próximo video que ya está en la pantalla final. Dios te bendiga.